Primer podcast del 2025, una primera semana bastante tranquila para el sector del real estate. Ha sido una semana donde justamente se atravesó el año nuevo y allí no ha habido demasiada información, pero la información que estamos obteniendo y que está llegando, aunque es poca, nos da luces de lo que va a estar sucediendo en el año. Es un año que en este mes de enero va a marcar una pauta. ¿Por qué? Porque es la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver qué va a suceder en el mercado porque hay muchísima expectativa sobre la llegada de él a la presidencia y cuál va a ser la política en materia de vivienda que aún no está 100% determinada. Así que este mes de enero va a ser crucial para el resto del año, sobre todo sabiendo que viene la primavera es la época donde hay más movilidad, donde hay más movimiento del sector inmobiliario y justamente estamos a 3 meses, a 2 meses de ese momento y lo que pase en el mes de enero va a marcar la diferencia para lo que reste esta primavera y cómo se va a comportar el mercado en el 2025. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia. Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes en este primer podcast del año. Jenny, llegó 2025, cerramos estadísticas del 2024 con un año bien convulsionado. El 2025 pinta que va a ser más tranquilo, pero sin embargo, este inicio empieza con inventarios altos, pero también con tasas de interés altas que no han bajado. ¿Qué prevés tú? ¿Qué crees tú que viene para el 2025, sobre todo a nivel de precios? ¿Existen ya números específicos de precios para este 2025? Fíjate, sí existen algunas, más que son pronósticos de las principales empresas que existen. Sin embargo, te voy a dar mi opinión personal antes de darte los pronósticos y es, eh, en el 25 para mí marca un año de estabilidad. Y cuando yo hablo de estabilidad, es los mercados están incrementando el inventario, como ya lo sabemos, pero los precios no creo que vayan a bajar tanto, creo que se van a mantener bastante estables debido a la incertidumbre de qué va a pasar con el mercado de intereses, qué va a pasar con estos intereses, qué va a pasar con este nuevo presidente que va a tomar posesión. Muchas personas piensan que los intereses van a subir, otras dicen que van a bajar y dependiendo de ese número realmente se influye la asequibilidad de nosotros los compradores. Y con esa asequibilidad, pues se va a manejar mucho lo que es el precio de la vivienda. Ahora, ¿qué dicen los principales actores? Gabriel, si me puedes poner en pantalla este artículo que viene de Reciclop. Y ellos tienen modelos de las 26 principales empresas que estudian el mundo inmobiliario en Estados Unidos y hacen un promedio. Me voy directamente a la tabla y tenemos desde Apolo, que prevé un 10.8% para este año 2025, hasta Morgan Stanley, que prevé un descenso en los precios del 2%. Es bastante amplio, sin embargo, lo importante aquí es notar que no hay una caída despavorosa en los precios, no existe. En este caso, esto estamos hablando del promedio nacional. Lo que existe en general es un incremento. Si tú promedias todo esto y que lo está haciendo la gente de Reciclop, te da un 2.7% en el 2025. Y yo voy más, en mi experiencia, nosotros manejamos lo que es el mercado de la Florida con CoreLogic, 2.4%. Realmente porque inventario está entrando y la gente quiere comprar, pero quiere comprar al precio razonable, quiere comprar al precio que pueda pagar y el precio del mercado. Eso se traduce en aumento bastante poco en los precios, inclusive descenso. Nosotros, de hecho, que nos contactó uno de las personas que ven nuestro podcast y estaba confundida porque él no entendía el precio de lista y no entendía el precio de venta y decía que era contradictorio lo que nosotros estábamos diciendo en el podcast y no lo es. No lo es. ¿Por qué razón? El precio de lista todavía, Gabriel, existen muchas personas que están sacando a la venta el, la casa, la propiedad, con un precio muy por encima del precio del mercado y eso está jugando en contra. Este año 2025 es un año para los compradores, pero también es un año para los vendedores. Pero los vendedores que son audaces y sacan su producto en el precio correcto. Si tú sacas el producto en el precio correcto, vas a estar por delante de la mayoría de las propiedades en venta. ¿Por qué? Porque los precios están por encima del valor del mercado. Si tú preparas tu propiedad, haces tu trabajo y lo pones en el valor del mercado, en 5 días la propiedad se va.
Vemos un artículo más adelante donde las propiedades se están yendo en 60 días en promedio, pero si tú haces tu trabajo, tú puedes tener la propiedad vendida en un corto tiempo y obtener la plusvalía que ya tiene tu propiedad. Vas a tener esa ganancia ya en tu bolsillo si haces el trabajo correcto. Entonces, básicamente, este es el pronóstico de los precios para el 2025, precios estables. Repito lo que repetimos en todos los podcasts, también depende mucho de tu metro, de donde tú estás realmente, qué va a ser en el código postal donde tú deseas comprar, cómo funciona. Esto es el promedio a nivel nacional. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este 2024? Quiero rápidamente mostrar este artículo. En el 2024 que acabó de culminar, los precios, esto es a noviembre, año a año, aumentaron. Dame un momentito para poner esto un poco más grande. Tenemos, según el índice de precios de Redfin, aumentaron de noviembre del 23 a noviembre del 24 un 5.74% y según Case-Shiller 3.9%. Como vemos, los precios del 2024 contra los pronósticos del 2025 nos dan una desaceleración del mercado y esto es debido a que simplemente existe más inventario. Entonces, realmente esta es la información que tenemos hasta ahora. Nadie puede predecir con certeza del 100% qué es lo que va a suceder en este 2025, pero lo que sí sabemos es que si tú estás buscando comprar una propiedad, número uno, tienes que prepararte tú financieramente para que de esta manera puedas tener una certeza de cómo va a ser tu negocio. Sí, efectivamente, Jenny, el tema precio va a marcar la pauta. Se esperaba un crash que pareciera que no va a llegar y pareciera que no es en ninguno de los mercados. Vamos a analizarlo en el podcast del día miércoles, que vamos a hablar de Florida, sobre todo en Florida, que se estaba esperando un crash. Vean ese podcast el día miércoles porque allí vamos a hacer un análisis de lo que está sucediendo en la Florida y si efectivamente va a llegar un crash, incluso analizando opinión de dos expertos importantes. Yo quería, Jenny, agregar a la conversación estadísticas que pueden ser estadísticas un poco aleatorias, pero son interesantes a los efectos de entender cómo está el mercado y son estadísticas que pueden ayudarnos a nosotros a la toma de decisiones. Una de las cosas que vemos que quizás los precios no bajan de la construcción nueva, tú dices los precios no están bajando, pero pareciera que los constructores están empleando la posibilidad de ser viviendas más pequeñas. Entonces vemos iguales precios, pero los constructores están reduciendo los tamaños. Entonces son cosas que puede hacer que no veamos caída en el precio, pero efectivamente cuando lo vemos por pie cuadrado sí hay un aumento en el precio del constructor porque está vendiendo al mismo precio una casa más pequeña. Aquí podemos ver que según las estadísticas de Apollo, para el año 2015 las casas en promedio tenían 2.500 square feet cuando se vendían y en este momento están llegando aproximadamente a los 2.175 square feet. O sea, es bastante la diferencia, Jenny. Estamos hablando de 400 square feet, 300 square feet. Es importante ver que esto puede ser uno de los factores por los cuales nosotros no vemos precios cayendo o precios aumentando, sino también jugando los constructores al tamaño de la casa. Segundo, estamos viendo una estadística impresionante que nos da Apollo, Jenny. ¿Cuál es la edad promedio de los compradores de vivienda? Estamos hablando de que la edad promedio en el año 2022, es el último dato que se tiene, es 49 años. Y estamos hablando que en el año 1981 era 31 años de edad. Mira cómo ha ido aumentando la edad promedio. Esto refleja directamente lo que es la asequibilidad, cómo la asequibilidad se ha hecho cada vez más complicada para los americanos poder llegar a comprar una vivienda. Es increíble que la edad haya aumentado en 18 años en promedio. Estamos hablando de que con 49 años debería ser una persona ya planeando según un retiro o planeando sus ahorros finales para el resto de la vida, quizás con el promedio de vida en 80 años, como lo es en Estados Unidos, solo te quedarían 30 años de vida y tú estás comprando vivienda. O sea, es impresionante eso. Una de las cosas que refleja esta estadística también es que se pierde uno de los escalones. Antes la gente compraba a los 31 años, pero era su primera vivienda y ya quizás a los 40, a los 45 estaba comprando una segunda vivienda y a los 50, 60 compraba una tercera. Esto quita un escalón porque si compras una primera vivienda o compras una vivienda ya a los 49 años, ya no hay el plazo de tiempo para decir, bueno, tengo la vivienda de soltero recién casado, luego la vivienda familiar y luego la vivienda de retiro. Simplemente estás yendo a la vivienda que puedes en el momento que puedes. Adicionalmente, Apolo nos trae estadísticas de que el 40% de las casas en los Estados Unidos
no tienen un mortgage. Esto es interesantísimo, Jenny, porque nos demuestra lo sano que está el mercado. Podemos ver cómo desde el 2010 la gente ha podido pagar sus hipotecas, no ha hipotecado nuevamente sus casas y tiene sus casas libres de deuda. Tener tu casa libre de deuda es una ayuda para tu patrimonio gigante y también para el manejo de tus ingresos, porque de esa manera o puedes comprar una vivienda de inversión o puedes manejarte mejor para el retiro, sobre todo. Entonces podemos ver que esto demuestra la sanidad en el mercado. Esa gente que dice vamos a ver una burbuja como la que vimos en el 2008, es difícil que lleguemos a ese punto porque estamos viendo que el 40% de las casas ya están sanas. Eso quiere decir que muy buena parte del mercado no podría entrar en una crisis de pago porque sería solo el 60% de los que tienen. Adicionalmente, de los que tienen realmente mortgage, estamos viendo que el 73% tiene equity, o sea, el equity hay un 73% de equity en lo que es la casa, o sea, de ganancia en el valor de la casa. O sea, es decir, si tú dejaras de pagar tu mortgage, realmente si ejecutan la casa te quedaría beneficio, te quedaría dinero. Esto también demuestra la sanidad. Aquí vemos en la crisis cómo estaba el equity bastante bajo y aquí vemos cómo ha ido subiendo de manera sostenida. Esto se ha ido ayudado por el alza de los precios en los últimos 3, 4 años. Sin embargo, igual muestra la sanidad. Cualquier persona que tenga dificultad en este momento para comprar, para pagar su mortgage, muy difícilmente va a salir perdiendo dinero o el banco va a salir perdiendo dinero, lo que sucedió en la crisis del 2008. Aquí nadie va a perder dinero, simplemente alguien tiene dificultad por un tema de muerte, por un tema de divorcio, por un tema de pérdida de trabajo, la casa sigue teniendo valor y tiene más valor del que tiene en la hipoteca. Adicionalmente, también ayuda muchísimo al mercado, Jenny, poder ver estadísticas como esta. El 95% de los mortgages que existen en los Estados Unidos tienen tasa 30 años fija. Eso quiere decir que en el caso de que haya cualquier crisis, no afecta porque no te sube el pago. O sea, los pagos están de cierta manera planos. ¿Por qué? Porque se paga el mismo capital y el mismo interés durante los 30 años. Lo que quiere decir que pueden variar por tema de taxes, puede variar por tema de seguro, eso puede variar la cuota de tu pago, pero no va a variar por la tasa de interés. Esto hace que no una crisis en las tasas de interés no está viendo afectado el mercado. Por eso es muy difícil ver un crash. La gente en el 2008 había muchísima tasa variable, lo que afectó directamente porque al aumentar las tasas de interés, aumenta la tasa de interés, aumenta el pago y no puedes pagarlo. Aquí lo vemos en la comparativa de los demás países. Podemos ver que estamos simplemente México es el único que es 100% a tasa fija, pero estamos por arriba de Francia, Bélgica, Alemania. O sea, tenemos una sanidad del mercado de que la gente lo que está pagando hoy lo va a seguir pagando. Eso nos ayuda a que no exista realmente ningún hecho fortuito que pueda poner en peligro la salud del mercado financiero de la vivienda en los Estados Unidos. Jenny, esas son las estadísticas de Apolo que, como te comentaba, son bastante random, son bastante dispersas, pero nos reflejan mucho la sanidad y lo bueno que está el mercado en los Estados Unidos. O sea, si tenemos precios que van a seguir subiendo de manera nominal, tenemos unas tasas de interés que pareciera que se van a mantener estables o van a empezar a disminuir un poco en el año 2025. Y vemos estas estadísticas que nos trajo Apolo, realmente el mercado de la vivienda en Estados Unidos está bien, está sano. Ahora tocaría ver cuáles serían las políticas del nuevo gobierno para el impulso de la asequibilidad, que es bien complicado. O sea, los que están ya dentro del mercado de vivienda están muy bien. Ahora hay que ver cómo ayudamos a que la mayor cantidad de personas que aún no han podido comprar, compren. Creo que es una tarea por afrontar del nuevo gobierno. Cuéntanos a nivel de inventario, Jenny, sé que tienes estadísticas, cómo está funcionando el mercado al principio del 2025. Sí, fíjate, al principio del 2025 el inventario está aumentando. Tenemos un artículo de Redfin que dice, el título dice, la oferta de las viviendas acaba de alcanzar su nivel más alto en 4 años, pero se debe justamente a que muchas de las viviendas que están sin venderse. Entonces, Gabriel, hay un párrafo acá que habla, más de la mitad, es el 54.5% de las viviendas en venta en noviembre permanecen en el mercado durante al menos 60 días sin firmar un contrato. Es un aumento si se trata del porcentaje más alto para cualquier mes de noviembre desde el 2019 y representa un aumento del 49.9% si lo comparo contra el año anterior. La vivienda típica firmó contrato en 43 días. Este es el ritmo más lento del de 2019. Es lo que estábamos comentando cuando comenzamos el podcast y estábamos hablando de precios. ¿Qué sucede? Y de hecho que lo voy a leer por acá y que también lo dice el artículo. Dice,
Las viviendas que están por debajo de 650,000 usualmente atraen gran cantidad del mercado. Hay muchas personas que califican para comprar propiedades, pero estas casas son las que más a menudo se están quedando en el mercado. ¿Por qué razón? Porque los vendedores tienen más probabilidades de poner precios excesivos en este rango de precios. Realmente sí existe una acumulación de inventario, pero precisamente porque entra al mercado con un precio de lista elevado o adicionalmente, en algunos casos, propiedades que no son arregladas para salir al mercado. Hoy en día existe la necesidad del vendedor de arreglar una propiedad, hacer algún retoque de pintura, hacer algún retoque en la cocina para poder asegurar de que su unidad se venda de manera rápida. ¿Eso en qué se traduce para este 2025? Mientras más días tengo las propiedades en el inventario, sea cual sea la razón que entre cara, que no esté arreglada, yo como comprador tengo muchas más posibilidades de negociar. De negociar quizás una propiedad que no hayan querido arreglarla y yo si quiero hacerlo, negociar un precio inferior. Otra cosa, propiedades que están en el mercado, que entran caras, yo puedo hacer ofertas inferiores, hacer precios por el valor del mercado, inclusive menos, porque a medida que el tiempo va pasando, el vendedor va entrando en una etapa como de desespero o de mayor probabilidad de bajar los precios. Entonces eso también para mí como comprador es una oportunidad. Realmente esto está sucediendo, número uno, por eso, y número dos, como lo dijo Gabriel, existen gran cantidad de propiedades en preconstrucción que están entrando en el mercado, sobre todo en muchos estados, en varios estados, Texas, Florida, existen unidades de preconstrucción que se están quedando y también allí los precios están siendo negociados. Entonces, ¿en qué se traduce? Más días en el mercado, más posibilidades para ti como comprador, y eso es lo que nosotros en el 2025 estamos proveyendo. Realmente gran cantidad de unidades para escoger, pero eso no se traduce en una disminución del mercado, no, se traduce en ventajas para ti en el momento de negociar inspección, de negociar, de comprar en precio justo, no pagar por encima y simplemente mantener el precio estable. Sí, es un tema, Jenny, de que cada quien va a tener que hacer su momento para comprar. Es complicado nosotros ver tantas estadísticas y estadísticas que normalmente, y lo vemos en los comentarios de los podcasts, son contradictorias porque hay gente que le hace sentido y hay gente que no le hace sentido. Si tú vives quizás en Punta Gorda o en Naples o en zonas donde los precios están cayendo, tú dices, ¿cómo que los precios no están cayendo si yo he visto aquí que los precios están hasta un 20% menos? Pero si ves a alguien que vive hacia New York, dice, no, los precios no han caído, los precios siguen subiendo. O si lo ves en Texas, ves mucha construcción, si lo ves en Florida, ves mucha construcción, pero cuando ves la construcción tampoco está en los centros realmente urbanos, están hacia las afueras. O sea, siempre va a haber una situación que se adapte o no se adapte a ti. La idea es que tú vayas generando que ese mercado y que esos números y que ese tema financiero que tú puedes dominar, que son tus ingresos y tus gastos, lo tengas controlado. Una vez que lo tengas controlado de la mano de un buen experto, vas a lograr la posibilidad de comprar la vivienda. Entonces, aunque nosotros tenemos aquí muchísimos números, no quiere decir que todas estas estadísticas y todo lo que se dice en los expertos y todo lo que se analiza en las grandes marcas que están revisando el mercado inmobiliario sea la verdad para ti. Es una verdad de un mercado en general, pero no necesariamente es la verdad para ti. Quisiera agregar, Jenny, lo que tiene que ver con lo difícil de comprar una vivienda. Según la gente de Reventor Consulting, tenemos que ellos analizaron desde el año 1967 hasta hoy cuál es el ingreso medio, el porcentaje de ingreso medio que se necesita para poder pagar una casa de precio medio. Resulta que estamos en el nivel más alto desde 1981, o sea, es el segundo nivel más alto. En el 2024 se necesita el 39.4% de un ingreso medio en los Estados Unidos para poder pagar una vivienda. El promedio es 29.8 y en el año 81 fue 47.5 del ingreso, pero recordemos que las tasas de interés estaban al 18%. Aquí con las tasas de interés al 7%, estamos viendo que efectivamente es 39.4. O sea, la diferencia realmente aquí ha sido importante el nivel de precios respecto al ingreso de las personas. Los precios de las viviendas subieron mucho y realmente el ingreso no subió en la misma medida. Aquí está mucho más afectado la asequibilidad por el nivel de precio que tuvieron las viviendas
que por el nivel del interés o la tasa de interés. Entonces, es increíble ver que sea tan complicado entrar hoy en día en el mercado, por eso debes prepararte muy bien. Sin embargo, sigue siendo una oportunidad porque lo que comentaba Jenny, la preconstrucción, por ejemplo, tiene exceso de inventario en este momento, sobre todo en Florida y Texas, y si quieres comprar puede ser una gran oportunidad porque ahí esto puede hackearse pensando en que los precios o se pueden disminuir o se pueden tener tasas de interés bastante más bajas y se puede lograr que ese pago, lo que es el house payment, el porcentaje de house payment sea más bajo de lo que sea el ingreso promedio. Adicionalmente, Jenny, quería yo mostrar una estadística de renta que también se refleja lo difícil que es entrar en el mercado para comprar en este momento. Aquí analizan desde el año 2006 al año 2023 cuánto tiempo pasó la gente rentada en una unidad específica de vivienda, qué tan largo pasa la gente en una unidad específica de vivienda. Si nos vamos a esta área del gráfico, podemos ver que en el año 2023 el 66% de las personas tuvieron menos de 5 años y el 33% tuvieron más de 5 años en la misma vivienda. Esto en el 2006 solo era el 27%. Se ha aumentado un 5% que las personas están mucho tiempo en una unidad de vivienda rentado. Esto básicamente no es porque las personas quieran o porque cambió la conducta de las personas. Esto se está basando en que se le hace casi imposible entrar en el mercado de vivienda, poder comprar, poder calificar para un crédito hipotecario y se tienen que quedar mucho más años rentados, incluso se quedan rentados en la misma vivienda. Incluso podemos ver que si lo vemos más de 10 años, 16.6% de las personas tienen más de 10 años en la vivienda, que en el 2006 era 13%. O sea, quiere decir, la gente puede pasar hasta 10 años tratando de prepararse para comprar una unidad de vivienda y no logra hacerlo y sigue rentado en la misma vivienda. Por último, Jenny, para cerrar el podcast, hablar de tasas de interés, 7-10. Terminaron en 7.10 en la primera semana del 2025, no variaron demasiado, variaron aproximadamente un 0.3% en lo que va de semana. Una semana también bastante atípica, una semana que tuvo el New Year de por medio, así que efectivamente podemos ver que la primera semana real va a ser la próxima, vamos a ver cómo se comporta, la tendencia sigue entre neutra y negativa, hay que ver qué pasa en esta primera semana, cómo van los indicadores económicos, qué pasa con lo que tiene que ver con la Bolsa de Valores de New York, qué pasa con los bonos del Tesoro a 10 años. La Fed, aunque no tiene reunión próxima, va a estar hablando la semana que viene algunos voceros de la Fed. Vamos a ver qué tanto afecta esto y sobre todo la presidencia de Donald Trump, llegando a la presidencia ya en apenas 15 días, vamos a tener que él asuma la presidencia y vamos a ver qué empieza a verse en materia de vivienda, va a poder afectar las tasas de interés en positivo o en negativo, aún no lo sabemos. ¿Algunas palabras de cierre para el podcast, Jenny? Mira, contáctenos. Tú ya lo hemos dicho durante todo el podcast. Todo viene de tu preparación financiera. Realmente esa es la importancia número uno. Eso es lo más importante, que tú te prepares, que tú sepas dónde tienen que estar tus deudas, dónde tiene que estar tu ahorro, y para eso no es necesariamente tienes que estar en la Florida donde nosotros estamos, puedes estar en cualquier parte de Estados Unidos. Luego, posteriormente, para la compra de una propiedad sí necesitas un experto. Entonces, de la zona, del área, del metro, del código postal donde tú vayas a comprar. O sea, para comenzar, lo primero es saber qué requieres tú. Nos puedes contactar. Nosotros estamos aquí simplemente para guiarte y para dejarte saber cómo te tienes que preparar para la compra de tu propiedad, sea cual sea en cualquier parte de Estados Unidos. Nosotros podemos darte esa información. Y bueno, contactarnos es muy sencillo. Allá abajo está el link directamente a nuestro WhatsApp. Simplemente déjanos saber. Así es, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros en este 2025. Estaremos todo el año, como siempre, todas las semanas, llevándote la mejor información de lo que tiene que ver con nuestro podcast de Estados Unidos, de Florida y sobre todo nuestro podcast financiero. Así que no te pierdas nada. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. De esta manera no perderás nada. Adicionalmente, dale like con el pulgar hacia arriba, que esto ayuda a indicarle a la plataforma que efectivamente somos información valiosa, información que está aportando al mercado y que puede ayudar a muchísimas personas. De esta manera la plataforma debe difundirla. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Transparencia total.